os damos la bienvenida a La Voz de Ellas. Hoy hemos invitado a tomar el micrófono a una mujer arquetípica donde las haya. Una representante de la época medieval y de la antigua tradición. Principalmente en un segundo o tercer plano en las historias de la leyenda artúrica. Se la ha llamado de todo menos guapa. Tanto en la literatura como en el cine, difícil es encontrar algún lugar que no la muestre como malvada, pérfida, egoísta y, sobre todo, el apelativo que más veces se ha escupido a las mujeres a modo de insulto: bruja. Lo más curioso de este calificativo es que inicialmente las mujeres que lo recibieron eran curanderas, sanadoras, sabias. Desde la antigüedad, que las mujeres hemos sido las recolectoras y, en consecuencia, las cuidadoras del poblado. Por eso, las mujeres eran las conocedoras de la herboristería y las que podían aplicarla a las primeras nociones de la medicina que se llevaron a cabo. Denostando estas prácticas ancestrales, es como las religiones empezaron a penalizar, estigmatizar y castigar el conocimiento sagrado femenino, aun cuando este tiene su origen en la prehistoria. El contexto histórico en el que se sitúa el círculo artúrico es la Alta Edad Media. Concretamente, el momento en el que el cristianismo comenzaba a imponerse por Europa, arrasando cualquier religión pagana preexistente. Se impuso el dogma de que las mujeres eran las portadoras del pecado original, manzana mediante, y así fue como la Iglesia empezó a extender el miedo y el rechazo hacia ellas, socavando así toda nuestra sabiduría y magia ancestrales, y condenándolas a que solo a través del sufrimiento podrían acercarse a su Dios. Y como en el caso de las culturas de los países que han sido salvajemente invadidos y ocupados por la fuerza, se pretendía que toda esa sabiduría se perdiera sin siquiera parar a cuestionarse si tenía algo que aportar a los recién llegados. Los romanos vendían a su Altísimo como un dios de amor, pero en cambio declaraba la guerra a los demás dioses por medio de sus guerreros santos, defensores de su fe, matando a quienes profesaban cualquier otro credo, mientras que las antiguas tradiciones no temían la llegada de nuevas corrientes. Sabían convivir con ellas, ya que no entendían de competencia y sí de respeto y cooperación. Al fin y al cabo, ningún dios de los humanos podía gobernarlo todo. Lo más sorprendente era que en Avalon se enseñaba que la muerte era tan solo la puerta a otro nacimiento, en contraposición a lo que predicaban los monjes romanos sobre el castigo y la ira divinos en un juicio final con condena perpetua, para que sus creyentes temieran la llegada del paso a la paz eterna y así dominar a la población a través del miedo. Existen 1001 poemas, cuentos, fábulas y leyendas, tanto de tradición oral como escrita. De entre todo ello, nos llaman la atención textos como el que escribió la autora americana Marion Zimmer Bradley en su novela Las nieblas de Avalon, ya que pone su mirada sobre las mujeres de la historia, cosa que no resultaba habitual en los textos sobre esa época, aunque fuera escrita en 1983. Para hablarnos de todo ello, hemos invitado a la última suma sacerdotisa de Avalon. Ella es Morgana Le Fay. Escuchemos lo que viene a contarnos. Bruja, embustera, ramera, mentirosa, hechicera, manipuladora, malvada, meretriz y 1 millón de cosas más.
Todos estos cariñosos apelativos han sido dirigidos a mí en varias ocasiones, en las diferentes versiones de mi historia. Mi historia, claro. Cuán curioso resulta escuchar la vida de una en boca de otros. De esa manera, te enteras de que has hecho cosas que ni siquiera sabías y que no recuerdas haber llevado a cabo. Mucho se conoce de la historia del mago Merlín y del rey Arturo de Camelot, y en cambio, poco de las mujeres que hicieron posible su historia. Porque casi todo lo que os han contado son mentiras. Yo conozco toda la historia, pues soy Morgana Le Fay, sacerdotisa de Avalon, la isla donde nació la antigua religión de la Madre Diosa. Os hablaré de sucesos que tuvieron lugar cuando aún era muy pequeña para comprenderlos, y otros en los que no estaba presente. Siempre he tenido el don de la videncia y la capacidad de ver dentro de la mente humana. Formé parte de la leyenda y siempre estuve rodeada de hombres y mujeres. Y, de un modo u otro, aprendí a leer a las personas. Se han contado muchas historias de nuestra época. Tanto los invasores religiosos como los políticos tendrán sus verdades al respecto. Quizás entre una versión y otra exista algún atisbo de realidad. Al fin y al cabo, una historia tiene tantas versiones como personas la viven, y cada cual cree firmemente en que la suya es la más veraz. Todo empezó durante el levantamiento más violento que haya visto Britania. Mientras la corona iba pasando de un tirano a otro aún peor en nuestro reino, los bárbaros sajones entraron en mi país, matando tanto a cristianos como a seguidores de la diosa de Avalon y profanando todos los lugares sagrados que hallaban a su paso. A menos que un gran líder unificara a los seguidores de ambas creencias en un frente unido contra los invasores, nuestras tierras serían arrasadas y Avalon desaparecería. Mi padre, Gorlois, duque de Cornualles, combatió en el nombre de Cristo contra las hordas sajonas, mientras que mi madre, Igraine, al igual que sus hermanas, seguía practicando en secreto la magia de la diosa. En algunas situaciones, esto solía generar cierta tensión entre ellos, ya que mi padre se iba inclinando hacia las nuevas prácticas de los romanos, y más de una vez, mi madre tenía que recordarle que ninguna hija de la Santa Isla serviría a un hombre. Mi tía Vivian, la mayor de las 3 hermanas, era también la Dama del Lago, principal sacerdotisa y representante de la diosa en la tierra, máxima encargada de preservar la antigua tradición. También pretendía liberar a Avalon de la invasión sajona. Para ello, unió fuerzas con el mago Merlín, el gran druida hijo de la magia, buscando un camino que permitiera acabar con la cruenta guerra que se avecinaba. Para ello, urdieron un plan en el que mi madre debía dar a luz a ese líder capaz de unificar a los creyentes de ambas religiones. Y aunque mi madre se resistiera a tal providencia porque el hombre con el que debía engendrarle no era mi padre, la magia conjurada por mi tía era más poderosa. Si tratas de retrasar tu destino para evitar el sufrimiento, solo conseguirás sufrirlo doblemente, oí a Vivian decirle a mi madre en una ocasión. Los intereses volvieron a imponerse, y si en primera instancia entregaron a Igraine a Gorlois, ahora le imponían alumbrar al líder que debía unir Britania y que sería hijo de Uther, el Pendragón,
en cuyas muñecas se hallaban tatuadas las serpientes de los iniciados en los misterios de la diosa. Con lo que mi madre no contaba era con la impresión que le causaría aquel nuevo compañero. A causa de una recepción celebrada para debatir la elección del nuevo heredero al trono, tras la próxima muerte del enfermo rey de Britania a la que fueron invitados mis padres, Igraine tuvo la oportunidad de conocer a Uther, y ambos sintieron que se reconocían de otras vidas, que sus almas estaban conectadas de mucho tiempo atrás. Esa conexión despertó en ella la certeza de que, aunque no hubiera sido elegida en el grupo de las sacerdotisas en esta vida, seguía siendo una hija obediente de su destino. Y para sacerdotes y sacerdotisas no hay vínculos matrimoniales. Se dan a sí mismos como deben, según la voluntad de los dioses, para engendrar a los que son cruciales para el futuro de la humanidad. Para facilitarle las cosas, Gorlois se puso celoso al percatarse de la atracción que había en las miradas de su joven esposa y de su futuro rey. Dado que su fe cristiana le había enseñado a tratar a las esposas como mercancía de su propiedad, ultrajándolas y obligándolas a complacer sus voluntades, Gorlois insultó a mi madre acusándola de adúltera, cuando ella aún se debatía con sus propios sentimientos hacia Uther, y forzándola a yacer con él para dejarle claro quién era su dueño. Con lo que consiguió borrar toda sombra de culpa que ella pudiera haber llegado a albergar. Sus celos llevaron al duque de Cornualles a presentar oposición al recién coronado Pendragón, preparando una emboscada que simbolizaba una traición al juramento prestado a la corona. Igraine, al enterarse de los planes de su marido, hizo acopio de todo su saber antiguo para avisar a su amado y así salvarle la vida. Al llegar el ataque, Uther ya había puesto a sus hombres sobre aviso y en posición, y fue Gorlois el que sucumbió. Tras días y noticias de la batalla, apareció ante la puerta del castillo de Tintagel, en el que esperábamos el regreso de mi padre, el propio Merlín, con una expedición de hombres del duque. Los guardianes del castillo tenían órdenes expresas de no dejar entrar a ningún hombre hasta la llegada de su señor. Ante la negativa de la guardia de dejarles entrar, uno de los caballeros encapuchados mostró el anillo ducal y así les abrieron las puertas. Un hechizo del druida consiguió que nadie en el castillo reconociera que aquel hombre era Uther Pendragón, que venía a cumplir la promesa de ir en busca de su amada, hasta que trajeron el cuerpo sin vida de mi padre. Al día siguiente, y sin más demora, el nuevo rey de Britania convirtió a mi madre en su reina, aunque Arturo ya estaba en camino. En cuanto a mí, desde niña que los dones de la diosa empezaron a manifestarse naturalmente, y sin yo saberlo, otros empezaron a entretejer los hilos de mi vida a su conveniencia para sacarles partido. Al principio, sentí rechazo por el que había dado muerte a mi padre, y no porque temiera su emblema del dragón. Las hijas del mundo antiguo no los tememos, reconocemos su sabiduría y su poder. Pero el modo en que nos trataba a mi madre y a mí el nuevo rey de Camelot aplacó mis reticencias iniciales, aunque sentía que la alejaba de mí, pues cuando él estaba en el castillo solo tenía ojos para él, y en cuanto nació mi hermano Arturo, todo fue a peor. Llegué a odiar a aquel mocoso llorón que eclipsaba todas las atenciones y afectos de nuestra madre. Ella me decía que ya era mayor para reclamar sus cuidados y que debía amar a Arturo por ser mi hermano, pero yo solo era capaz de ver que me había arrebatado a mi madre, y eso me hacía sentir muy sola. Además, a medida que Arturo crecía, cuando el rey estaba en el castillo, nuestra madre le dejaba a mi cargo para dedicar todas sus atenciones a su nuevo marido. Merlín y Vivian tenían unos planes muy concretos con respecto al destino de mi hermanastro y el mío. Con Uther y mi madre como reyes,
la antigua religión podía convivir en paz con el cristianismo cada vez más presente en nuestro territorio. Y crecimos aprendiendo a tener a la diosa pagana como madre y al dios cristiano como padre. Estudiábamos juntos con un fraile que nos hablaba de su dios y nos ilustraba en lengua y matemáticas. Y luego, cuando salíamos a cabalgar por el pueblo, yo le contaba a Arturo sobre las costumbres, rituales y prácticas del culto a la diosa. Llegó el día en que los magos nos reclamaron a nuestros padres para adiestrarnos y prepararnos para ese destino que se nos había vaticinado. Merlín se llevó a Arturo para educarlo para ser el futuro rey que uniera al pueblo contra los invasores. Y Vivian me llevó a la isla de Avalon. Al acogerme como su pupila, mi tía se convirtió en la madre que me faltaba desde hacía tanto tiempo y prometió mostrarme cómo manifestar aquellos dones que por instinto ya hacía tiempo que usaba por mi cuenta y que me destinaban a ser la suma sacerdotisa de Avalon. Me llenaron de halagos, de promesas de conocimiento y poder. Alimentaron en mí la idea de ser la sucesora gran dama de la sagrada isla. Me contaban cómo de maravilloso podría ser el mundo si magos como nosotros guiáramos a todos los monarcas de las tierras habitadas. Con nuestro conocimiento, podríamos guiar a esos seres impulsivos y codiciosos por el camino de la conciencia y el respeto a la Madre Tierra. Su plan era grandioso y me llenaba de orgullo que contaran conmigo en él. Me esforzaba por aprender todo cuanto me mostraban en la isla. Pócimas, hechizos, encantamientos, magia de sanación, transfiguración, invocaciones, magia elemental. Se me daba bien. Me resultaba sencillo y natural todo aquello. La videncia hacía años que me acompañaba y mi conexión con los elementos siempre había sido mi fuerte. Así fue como me gané el sobrenombre de Morgana de las Hadas, porque la gente pequeña que habita entre los mundos siempre me acompañaba. Ningún conocimiento nuevo se me resistía. El poder me eligió y en aquella isla ya no me sentía la rara, la fea, la diferente. No había señalamientos entre las doncellas aprendices. Todas las que allí estábamos habíamos renunciado a tener una vida normal y propia para dedicarla al servicio a la diosa. Las pruebas y renuncias a las que éramos expuestas a fin de dominar las necesidades de nuestro cuerpo y los deseos de nuestra personalidad eran bastante duras y desafiantes, pero nos ofrecían profundas revelaciones y nos preparaban para un camino de conexión, sabiduría y apertura. Solo éramos instrumentos de la obra de la Gran Madre. En aquella comunidad se practicaba la sororidad de manera activa. No se entendía que una mujer pudiera traicionar a otra por su propio interés. El camino a Avalon depende de la voluntad y de los pensamientos de quienes lo buscan. Según el rumbo que tomen sus pasos, pueden llevarle a la sagrada isla de la eternidad donde nos educamos sacerdotisas y druidas, o hacia las campanas de los curas con su muerte, sus demonios, su infierno y su condenación. Y cada cual encontrará lo que su corazón anhele, ya que, como sabemos, las que hemos aprendido en la isla, todos los dioses son un solo dios y todas las diosas una sola diosa, porque todos venimos de la misma fuente. A cada ser humano su verdad y el dios que hay en su interior. Avalon y Glastonbury se ubicaban en el mismo lago, pero los seguidores de Cristo quisieron imponer a su dios y desterrar cualquier otra creencia. La antigua tradición creía que ningún dios podía gobernarlo todo, así que aceptaban a cada cual con su credo. Las creencias de la humanidad son las que configuran el mundo y la realidad. Aquello en lo que nadie cree, desaparece. Aquello en lo que se cree, adquiere de la fe en ello depositado su fuerza y su forma. Los cristianos pretendían borrar toda sabiduría que no fuera la suya, haciendo desaparecer en su empeño
todo misterio que no concordara con su fe religiosa. Declararon herejía la reencarnación, provocando la desesperación de los que contaban con un destino más próspero en su próxima vida si se esforzaban en la actual. La perspectiva de la justicia divina era meridianamente opuesta. En lugar de coexistir, la nueva religión pretendía sustituir a la antigua. Así como las sacerdotisas y los druidas de Avalon permitieron que en la isla se edificara Glastonbury, los monjes que la erigieron pretendían que su templo ocupara para los aldeanos el lugar que fuera el hogar de la diosa hasta entonces. Las creencias separaron el mundo de los hombres, creando una lucha entre los creyentes de ambos lados. Y si el culto a la diosa reconocía los dones de la mujer, la nueva religión la relegaba a portadora del mal de los hombres. Los romanos dividieron así el mundo. ¿Cómo podían dudar de la diosa viviendo en una tierra que nos alimenta, nutre y arropa como una madre? Al estudiar al Cristo comprendí que buscábamos lo mismo y que mi lucha no era contra su Dios o contra Jesús al que habían erigido como profeta de aquella religión emergente, sino contra el uso que los dirigentes hacían de aquella religión como instrumento de control de masas. La lucha era contra la estrechez de miras. La Gran Madre lo es todo, la compensación que equilibra la vida. Es el amor en acción. La infinita sabiduría de Merlín, para quien la verdad de su corazón era su religión y el amor lo que guiaba su magia, quería mantener abierto el sendero entre la esperanza de la antigua tradición y el mundo de los cristianos, para aquellos que no se identificaran con la desesperación que imponía el dogma de los romanos. Merlín lo vio venir. Durante cientos de años la diosa y los misterios sagrados iban a ser olvidados por la humanidad, salvo por los pocos capaces de moverse entre los mundos. Merlín sabía que el camino a la sabiduría se abría al buscar el camino desde la voluntad de encontrarla por uno mismo, sin esperar que viniera de otros. Por eso, siempre ha sido el guardián de la magia, dando la oportunidad de poder hallarla a aquellos que la buscaran en su corazón. El gran temor que Vivian tenía por los hombres era que alejarse de las enseñanzas de Avalon y de la diosa significara ceder a que fueran esclavos de un falso credo, y se resistía a permitirlo. Y aunque Merlín le hubiera asegurado que Avalon siempre estaría ahí para quienes buscaran el camino en su corazón, la Dama del Lago temía que si dejaban de seguir al dragón, que les guiaba a avanzar en la verdad, en el emblema que blandieran primero Uther y luego Arturo, la humanidad se perdiera en las trampas que Roma les tendía tras los pecados y las penitencias. Por eso luchó hasta su último aliento por evitar que la isla sagrada y todo lo que ella significaba se perdiera entre las brumas. Se negaba a resignarse ante la imposición y la prohibición que traían consigo los clérigos romanos. Una vez finalizado mi adiestramiento, me enviaron a participar en el ritual de fertilidad en la festividad pagana de Beltane, representando a la diosa. Como culmen de mi iniciación, me hicieron creer que el futuro de Avalon dependía de que me uniera en un ritual llamado el Gran Matrimonio, al valiente que consiguiera matar al venado del rey. Sin vernos las caras, y en una cueva dispuesta entre fuego e incienso, fui entregada al cazador de la máscara, mientras fuera se celebraba la llegada del verano y la fertilidad de la Madre Tierra. Nos dejamos llevar por la fuerza y la magia del fuego de esa noche, sin saber con quién compartíamos nuestros cuerpos. Aquel guerrero me hizo sentir una pasión que solo había sentido por mi primo Lancelot, cuyo corazón pertenecía a una alumna del convento de Glastonbury que se hallaba más allá de las brumas que ocultaban nuestra isla de la visión de los extraños. Tras todo el ritual nocturno, caímos exhaustos. Al despertar,
poco antes del amanecer, ya no éramos el astado rey ni la cazadora virgen. El dios y la diosa de la noche anterior habían desaparecido, dejándonos solamente como un hombre y una mujer. Cuando se despertó hablamos y descubrimos horrorizados que el hombre al que nuestros mentores me habían entregado era mi propio hermanastro Arturo. No sé si fue por saber que no era Lancelot o por el impacto de descubrir el incesto al que me habían empujado, que sentí una mano helada estrujarme el corazón y perdí el aliento. Sentí resquebrajarse mi mundo. Toda mi vida había sido una falsa ilusión para hacerme caer en aquel engaño. Confronté a Vivian por haber orquestado aquella locura. Ella me dijo que nunca deberíamos haber descubierto nuestras identidades, que debía haber sido un secreto sagrado y que esa unión era la esperanza de Britania. No entendí esa afirmación hasta que descubrí, semanas más tarde, que fruto de aquella morbosa ceremonia quedé encinta de un bebé que sentí como la abominación en la que convirtieron nuestro amor fraternal, solo por la posibilidad de garantizar la continuidad de la antigua tradición. La dama pretendía que aquel niño debía ser el sucesor de Arturo en el liderazgo de nuestro país, puesto que era el hijo de los últimos vestigios de la antigua religión y por sus venas correría la sangre poderosa que mantendría viva la llama de Avalon. Mi ira se impuso. Quise abortar al saber que era el resultado de la manipulación de un juego al que me habían empujado sin mi consentimiento. Pero, aunque fuera un bastardo fruto del incesto y el engaño, no fui capaz. Justo cuando se acababa su periodo de entrenamiento como caballero, la guerra en nuestro territorio estaba en su momento más álgido. Merlín fue a buscar a Arturo con el tiempo justo de reunirse a su padre en la lucha y despedirse de él tras haber sido herido de gravedad en la batalla. Sentí el dolor de Arturo cuando le vio exhalar el último aliento. Ante la muerte de Uther, Arturo invocó tanto al dios del cielo como a la diosa de la tierra. Y fue mi tía Vivian quien respondió a la llamada, haciéndole jurar su lealtad a la antigua tradición y entregándole a Excalibur, la espada que le convirtió en rey. Así es, la dama del lago materializó la roca en la que se enclavaba la espada frente a Arturo, ofreciéndole el respaldo de Avalon, siempre que defendiera y mantuviera viva la antigua religión. En el cuento queda muy poético, pero la realidad es que no fue más que un acuerdo político. Con ese gesto, Arturo consiguió ser el líder al que Britania había estado esperando y unificó a los creyentes de la antigua y la nueva religión, uniéndose en matrimonio con la princesa cristiana Ginebra, que había sido instruida entre los muros de Glastonbury. El obispo también movía sus hilos, y con estos esponsales se aseguraba mantener el contacto directo con el nuevo rey. Las bodas solían ser entre niñas que rondaban los 15 años, con hombres que les doblaban la edad, sino mayores. Así que, en este caso, la dama podía considerarse afortunada, al ser mi hermano aún joven. Los romanos impusieron la práctica de usar a las hijas de los señores como peones, obedeciendo a la voluntad y aspiraciones de los padres, o en este caso de los religiosos cercanos a la corona, para los que la posición y riquezas del hombre al que la entregaran dirigían las negociaciones como si de yeguas o cabras se tratara. Las mujeres en tiempos de conquista eran solo mercancía de intercambio para el alumbramiento de descendencia que heredara las tierras que con tanto esfuerzo defendían y conquistaban los señores y prohombres. Toda Britania veía así a mi hermanastro alzarse como el sol que anunciaba una nueva era. En su juramento proclamó tratar de igual modo a druidas y cristianos,
así como respetar la libertad de credo, para que cada ciudadano y ciudadana pudiera elegir adorar a quien decidiera, uniendo así la sabiduría antigua y la nueva para combatir la barbarie extranjera. Cansada de ver cómo las manipulaciones de la Dama del Lago solo habían traído dolor a mi familia, me alejé de la isla y de la mayor de mis tías, sin darme cuenta de que huía del fuego para caer en las brasas al instalarme en las tierras de mi tía Morgause. Allí, entre tanta gente y excesos, creí pasar desapercibida para traer al mundo a mi bebé. La ambición de la reina de Lothian la había llevado a maldecir con sus escasos conocimientos de magia a Ginebra, para que no fuera capaz de alumbrar ningún descendiente legítimo para Camelot y así conseguir situar a su hijo como sucesor al trono. Pero al descubrir que yo estaba encinta, sus planes se vieron sacudidos. Junto a su marido, urdieron un plan para matar a mi pequeño y así acabar con el rival de mi primo. Les hubiera resultado fácil. En aquellos tiempos era habitual que los recién nacidos no salieran adelante, y menos naciendo en invierno. Al dar a luz al niño, mi tía me lo arrebató para llevar a cabo sus planes. Pero cuando en mi delirio posparto le confesé quién era su padre, le di la ventaja que siempre había deseado. Su intención era criar ella misma al niño y poder usar ese secreto a su conveniencia, en contra de Arturo, en el futuro para saciar sus ansias de poder. Llamamos al pequeño Mordred y jamás me permitieron ser su madre. El miedo a que Viviane usara también a mi hijo para sus propósitos me cegó, y en la confusión permití que Morgause le hiciera suyo y lo criara en mi contra para ser ella quien lo acabara manipulando. Su envidia, su ambición y su avaricia la cegaron hasta el punto de traicionar no solo la hermandad de las seguidoras de la diosa, sino también los lazos de sangre que nos unían. Tras la muerte de su segundo marido, mi madre decidió que ya había entregado demasiado a la diosa y se recluyó en Glastonbury con los cristianos. Abrumada por su dolor y la culpa de tantos años, por la traición a mi padre y por haber permitido que le arrebataran a sus hijos. Aislada en Glastonbury, Igraine pudo reflexionar sobre lo que había permitido hacer con Arturo y conmigo. Y aunque su confesor solo le afeaba haberme entregado a Avalon en lugar de a un convento, en su corazón ella sentía haber abandonado a su primogénita. Sabía que la diosa no ofrece sus dones a quienes los rechazan, y ella había dado la espalda a todo aquello con lo que había crecido, y ahora pagaba el precio, buscando la redención en un dios que le pedía sacrificio para obtener el perdón. Por su parte, Lancelot y Ginebra se encontraban en lucha continua entre la atracción que sentían y su lealtad hacia Arturo, al que ambos profesaban un profundo y genuino amor. La pasión que sentían el uno por el otro les quemaba en el pecho y se les reflejaba en la mirada. Empujada por el dolor de no ser capaz de concebir y creyéndose maldita, Ginebra enfrentó el miedo que me tenía y me pidió ayuda para lograr darle un heredero al reino. Le entregué un amuleto para que lo usara en la noche de Beltane, con las propicias energías de la noche del fuego y de la fertilidad de la tierra. Arrastrado por la magia de las festividades, Arturo se dejó llevar envalentonado por el alcohol y, como solución a la falta de heredero, invitó a Lancelot a su lecho real, por si era él quien no podía engendrar. Ginebra, aunque temerosa de su dios, cedió ante la petición de su rey y compartieron los tres la cama aquella noche. A pesar de tanto empeño, todo fue en vano. La maldición de Morgause volvió a cumplirse y Ginebra quiso pagar toda su frustración conmigo. Yo había vuelto a Camelot creyendo que no había nada más que pudieran arrebatarme. Conocí a Acolon, príncipe de las tierras del norte y creyente de la antigua tradición. Compartiendo tiempo con él, llegué a creer que podría volver a sentir lo que era la alegría. Y jugando a la confusión, Ginebra convenció a mi hermano para que le prometiera mi mano al rey de las tierras del norte. Manipuló las palabras para que yo creyera que se refería al hijo,
cuando me estaba entregando al Padre. A pesar de todo, cumplí la promesa del rey, y debo confesar que es la época más tranquila que recuerdo de mi vida. Lejos de Avalon y de Camelot, pude vivir unos años lejos de la manipulación y los subterfugios de palacios y religiones. La sangre de dos miembros de la misma poderosa estirpe rica en magia engendró al hombre que podría haber salvado a Avalon si no le hubieran criado, emponzoñando su corazón en contra de sus propios padres. Mordred tenía el poder de actuar sobre la voluntad de los hombres. Por su ascendencia, albergaba la fuerza y el valor en su ánimo. Pero con tanto odio y rencor en su interior, aquel que fuera concebido para salvar a Avalon en los planes de Vivian se había convertido en el enemigo y el absoluto destructor de Camelot, de Avalon, de Arturo y de sí mismo. Cuando fue consciente de sus dones, los ocultó por orgullo y deseo de poder, y cuando Vivian y Merlín lo descubrieron, ya era demasiado tarde. La bondad de Arturo no le permitió ver la maldad en las argucias de Mordred, que usó sus dones para llevar a cabo un plan de venganza. El que nació de mí, aunque nunca se sintió hijo mío, usó a Lancelot y a Ginebra para desacreditar al rey y echarle del trono. Los amantes huyeron por vergüenza y la reina se refugió de nuevo en Glastonbury, pretendiendo así expiar los pecados de los que se creía culpable. Lancelot volvió a la batalla para poner su vida al servicio de Arturo por el mismo motivo. En manos de Mordred, Camelot se convirtió en una abominación en la que se dieron lugar varias traiciones familiares. Llegados a ese punto, mucha fue la sangre derramada a manos de seres queridos. Por empatía e imitación, los niños aprenden más que por doctrina. Por eso, la ponzoña de la envidia de Morgause y sus maquinaciones estratégicas se fueron inoculando en él y envenenaron su corazón. Mientras Arturo y Mordred se apuñalaban el uno al otro, los sajones invadían Britania, destruyendo todo a su paso. La ambición e intransigencia de Vivian llevaron a la caída del mundo por el que tanto habíamos sacrificado. El miedo guió a Vivian a amenazar a Arturo con reemplazarle y poner a Mordred en su lugar, y cegada por ello, no se dio cuenta del odio que guiaban los actos de nuestro hijo. Viví tanta tristeza por causa de otros. Me culparon por las decisiones que otros tomaron en mi nombre y me castigaron por no complacer sus caprichos. Se me condenó por ser la araña que teje la tela para atrapar a los demás, y no fui más que una mosca atrapada en los hilos en los que otros me enredaron. Vivian me alejó de mi familia y me manipuló junto a mi hermano por sus intereses en alargar la vida de la religión de la diosa. Morgause me privó del amor de mi hijo por su ambición. Ginebra me traicionó privándome del amor de un hombre por celos y rencor. Me escondí en el silencio pensando que me protegería de algo. Y qué inocente fui. Yo, aquella que siempre estuvo luchando por no callar, decidí abandonar mi propia identidad y sucumbí al silencio por temor. Huí al país de las hadas, donde un día puede significar años en el mundo real. Allí no afecta el tiempo ni el espacio. Atrapada y protegida, pretendía escapar de mi dolor. Tenía miedo, no solo por mí, sino también por Arturo y todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Acabé ocultándole la verdad para protegerle, pero ¿quién me iba a decir que mi silencio por un buen fin
acabaría convirtiéndose en el monstruo de un falso juicio que me impusieron y del que todavía intento alejarme sin que me afecte. Bruja. Eso me llaman, y es a lo que han querido reducirme, a un ínfimo, distorsionado, cruel y falso recuerdo. La magia nunca ha sido ni buena ni mala. Como la diosa, todo depende de lo que nos mueva a llevarla a cabo. Fui temida y venerada, y no lo negaré, me aproveché de ello en algunas ocasiones. Tanta represión, obligación y límites me llevaron a la frontera y me dejé seducir por la venganza, queriendo devolver todos los castigos, acusaciones y humillaciones recibidas. Y cuando caes en esa espiral, es difícil salir. La fuerza del castigo te muestra una cara del poder que resulta muy seductora, adictiva. Ver en los ojos de los que te provocaron sufrimiento, temor hacia tu persona, es una sensación que embriaga y arrastra, y a ella sucumbí. Daba igual el tamaño de la afrenta. Lo importante era sentirme superior y poderosa ante cualquiera que me ofendiera. Algunos dicen que me volví oscura, que era la personificación del mal, y no era más que su miedo lo que les empujaba a verme así. Solo era una mujer que no supo gestionar su dolor y que se encerró en el silencio de su sufrimiento. No os mentiré. Durante el tiempo que dejé que el odio me guiara, exploté todas mis artes para la venganza. Utilicé encantamientos para manipular los deseos y las pasiones de otros en mi propio beneficio. Usé mis habilidades en todas las artes conocidas para transformarme en la tentación de quienes quería someter, olvidando el verdadero propósito de todo lo que había aprendido. Olvidándome de quién era yo realmente. Mientras me sometía a la voluntad de otros, fui el hada a la que todos recurrían para pedir su favor, la que iniciaba tanto a caballeros como a doncellas que querían servir a la diosa. Mas cuando levanté la cabeza y me di cuenta de su abuso, entonces me torné en bruja. Y como bruja, les quise dar a probar de su propia medicina. Como ellos nos pretendían encerrar y someter a nosotras, yo envié sus mentes al valle sin retorno, un lugar que les creé para torturarles y que entendieran lo que se siente bajo el yugo ajeno. Queriendo vengarme de los que me condenaban, acabé dándoles la razón, creyendo que por ese camino dejaría de sentir dolor y encontraría el placer. Pero nuestro destino es algo de lo que nadie, por muchos rodeos que dé, puede escapar. En el bosque de las hadas, fuera del tiempo y el espacio, conseguí huir de la realidad, de mi visión del mundo que tanto aterraba a los que me rodeaban, refugiándome en la perfección de la naturaleza. Me temían por mi libertad, y en su castigo la perdí. Convertí la venganza en mi objetivo, y por tanto, a ellos en el centro de mi vida. Queriendo huir de su dominio, me entregué a su persecución sin darme cuenta de que era otra manera de entregarles mi libertad y de perderme a mí misma en el camino. Toda mi empatía me destrozó el corazón, pues el odio no deja de ser dolor por no entender el amor, y dejando las riendas al dolor, los caballos nos llevan por el camino del miedo y la desolación. Mi oscuridad quería protegerme de todo ese dolor y me ahogué en ella. Negar la cruz me condenó. Ser poderosa me condenó.
y querer responderles con sus mismas armas me perdió. Mi poder era innato, era un don imposible de esconder o rehuir. Me di cuenta que la diosa estaba en mí y que ya no podría volver a buscar nada fuera. Que todo lo que buscamos se halla en nuestro interior. Fui maestra, sacerdotisa, alquimista, despertando mi poder al permitirme recibir los dones de la Madre Diosa, que me hizo sentir que me aceptaba tal cual era, y luego sentí que la decepcionaba, sentí que había fallado a lo que los míos esperaban que fuera, y a la vez daba miedo a los creyentes romanos, y entre ningunos sentía tener un lugar. Me tocó presenciar el fin de mi tierra y acompañar a mis tías, a mi hijo y a mi hermano en su último viaje. Sí, soy la sacerdotisa de Avalon. Ese era mi destino, y a él me llevaron por caminos de otros. Nada de lo que vivimos en nombre de la diosa fue mi elección, ni tampoco la de Arturo. De hecho, siempre sentí que tampoco fue la de la diosa. La ambición, el ansia de poder y el miedo a ser olvidadas de nuestros tiempos nos arrastraron a representar el papel que a los que movían los hilos les convino. Vivimos en tiempos de guerra y ella se cobra todas las vidas que encuentra a su paso, sin hacer distinción ni responder ante el equilibrio de la vida. Mueve la codicia y envilece el corazón de los que toca. La guerra no hace distinciones, arrasa y mata todo a su paso. Tanto odio empujó al hijo contra el padre, y a la madre le tocó sostener ambos cuerpos en su último aliento. Tras todo el dolor sufrido, Arturo entregó de nuevo Excalibur al lago en ofrenda a la diosa, y así conseguimos abrir por última vez las brumas y llegar a Avalon para dejar el cuerpo del rey en su lugar de eterno descanso. Después de eso, las brumas ocultaron Avalon para siempre. Un eclipse dio paso al final de aquella era. Han querido reducirme a un falso recuerdo que muestra una ínfima, distorsionada y cruel imagen de una bruja que quiso matar a Arturo de Camelot y su legado, cuando fue todo lo contrario. Lo que yo pretendía era que él no olvidara su origen, condenándonos a vivir bajo el látigo de la tiranía de una religión guiada por el sufrimiento y el culto al pecado. Como gran sacerdotisa de Avalon, llevé el peso de la supervivencia de la antigua religión a mis espaldas. Ahí entendí a Vivian. Es tan pesada esa carga que el miedo a desaparecer se impuso a su amor por mí y me arrastró con ella tomando decisiones que nos causaron dolor a ambas. Si Arturo pudo perdonarme al final de su vida, ¿por qué no puede perdonarme el mundo? ¿Acaso soy yo la que aún no ha perdonado las decisiones a las que me llevaron las pruebas de la diosa? El poder me eligió, y yo a él. ¿Cómo no sucumbir a él para intentar aliviar el dolor a través de la venganza? Siempre me habían señalado y regañado por mi voluntad de ser libre incluso cuando quise agradarles para que me amaran. ¿Por qué no darles razones y ejercer mi libertad dando motivos a tales acusaciones? Si ese poder moraba en mi interior, ¿por qué ponerlo al servicio de la voluntad de otros? Me guiaron al despertar de mi poder y luego quisieron controlarlo al percibir su fuerza. Para poder preservar la luz, una debe conocer su oscuridad, y no negaré haberme amparado en ella ni haberla usado para defenderme. No voy a rehuir mi responsabilidad. Arturo
cedió al miedo de que su dios traído de Roma le castigara con no tener un heredero por batallar bajo un estandarte pagano. Y no pude con el dolor de esa traición. Arturo también se dejó cegar por la ambición. Arturo quedó sumido en el sueño del dolor, y así se mantendrá en Avalon, hasta que se perdone y se permita abrir su corazón de nuevo. Esperamos que sanen sus heridas y pueda volver a brillar. Merlín nos protegió del tiempo y el espacio, y yo soy su guardiana. Cuando me encomendaron tomar las riendas del reino de Avalon, con mis heridas silenciosas aún supurando, sentí vértigo por lo que suponía liderar, gestionar y desarrollar este lugar sagrado. No me sentía digna de tan alto honor ni de las responsabilidades que conlleva. Pero como decía Merlín, la flecha del tiempo apunta solo en una dirección. Y mi camino me llevó al proceso de armarme de valor para llevarlo a cabo. Y eso me ayudó a sanar mis heridas. A partir de entonces, con el resto de hadas y sacerdotisas, sostenemos este lugar con el fin de impulsar y apoyar el proceso que está viviendo la humanidad. El mundo está despertando. Ya no apartamos la mirada ante la ignorancia, la mentira y el falso poder. Estamos volviendo al amor, la comprensión y la empatía. Estamos siendo conscientes de que todas y todos, independientemente del género con el que nacimos, poseemos una semilla inmortal de aquella parte de nosotras que postergamos, la semilla de la feminidad olvidada. Una semilla sagrada que está volviendo a resurgir en los corazones de la humanidad. Antes de emprender el viaje definitivo a la Isla Sagrada, visité por última vez Glastonbury y allí me di cuenta de que la diosa había mudado su rostro. La diosa no desapareció, solo transformó su imagen y su amor y sabiduría infinitos siguieron viviendo en nuestros corazones en la representación de la Madre María, Madre siempre, de la tierra y de los hombres. Aunque le demos la espalda a alguna de sus formas, ella siempre nos acoge en su seno, nos alimenta y nos sostiene. La diosa vive en nuestra humanidad. Nuestro destino está ligado a la tierra, es tan parte de nosotros como nosotras de ella. Las leyendas son enseñanzas, nuestro destino está dentro de nosotras. Solo precisamos de nuestra valentía para poder verlo. Muchas somos las mujeres que hemos ido sacrificando nuestras vidas, o parte de ellas, contra los poderes impuestos por hombres temerosos de nuestro verdadero poder. Un poder tan asombroso y a la vez tan frágil que no supimos gestionar. Pero ¿qué otra cosa podíamos hacer? Nuestras opciones eran entonces limitadas. O vivíamos sumergidas en la absoluta y destructora sumisión, o luchábamos por aquello que sabíamos que ayudaría a avanzar a la humanidad. Muchas decidieron ahogarse en su propio silencio, y otras decidieron luchar en una batalla ya escrita. Y aunque parezca que todas perdimos, nuestra lucha no fue en vano. No luchábamos por quienes éramos, sino por aquellas que seríamos. Nuestra semilla de aquel tiempo fue plantada para que pudiera florecer en las que vendrían en un tiempo futuro, cuando el femenino volviera a resurgir para tomar su poder. Sabíamos que entonces no podíamos ganar, y nos acabamos retirando al abrigo de las nieblas de Avalon. La isla era un lugar de luz, y decidimos ocultarla de los romanos que pretendían destruirla para erradicar su poder y hacerse con él. Por ello, algunas sacerdotisas nos exiliamos, para proteger aquella semilla del sagrado femenino que representaba la diosa. Esta batalla que estamos afrontando no se ganará con la lucha, la violencia, el sometimiento o la destrucción. Ya tuvimos suficiente de eso en el pasado. Esta batalla se ganará desde el silencio, la calma, la paz y el amor.
La victoria llegará cuando veamos reflejados en los ojos de aquellos y aquellas a los que hacemos daño nuestros propios ojos. Esas mismas guerreras y guerreros de la antigüedad que lucharon por un mundo mejor, regresaron a este tiempo para continuar su importante misión. Aquellas mujeres que fuimos, somos y seremos. Aquellas que nos están mostrando que verdaderamente, en esencia, todas y todos, a pesar de nuestras diferencias, somos la misma luz. Cada una porta en su interior un diamante hecho para brillar con una luz única. Pero esa luz aterra a aquellos que se desconectaron de la tierra. Aquellos que llegaron aquí buscando solo la dominación sobre los demás. Durante siglos, todo lo relacionado tanto con la mujer en concreto como con la feminidad en su total y sagrado significado ha sido ignorado, relegado o perseguido. Cuando olvidamos nuestro origen, nos hicieron sentir tanto miedo que decidimos ocultar nuestra grandeza, nuestro poder. Nos hicieron sentir tanto miedo que decidimos ocultar nuestra grandeza, nuestro poder, bajo una coraza que creíamos que nos protegía de un mundo que nos rechazaba. Y mientras creíamos protegernos, nos alejábamos de nuestro corazón y dejamos de oír la voz de nuestra sabiduría. El silencio del que una vez fuimos artesanas se convirtió en nuestro carcelero. Recordad que el poder de las palabras reside en el sentido que les damos y que las brujas somos solo mujeres poseedoras de sabiduría y de conciencia. Recordad los días de Avalon. Si hoy vibráis al escuchar mis palabras, es que sois portadoras de la llama de aquel fuego que juramos no dejar apagar. Os veo y os reconozco, hermanas. Vidas y siglos pasaron, pero el fuego del volcán que prometimos guardar sigue prendido en nuestras almas. Cuando la magia está en ti, cuando la magia eres tú, el poder se torna algo que nadie te puede ofrecer ni arrebatar. Es por eso, queridas mías, sacerdotisas y mujeres que la sentís dentro, que nos han intentado acallar, humillar y hacernos sentir inferiores, puesto que solo podemos distanciarnos de nuestra magia interna, alejándonos de nosotras mismas, de lo que realmente somos. Se acabaron los lamentos, hermanas. Es tiempo de dejar atrás el dolor y la lucha. Es tiempo que las guardianas despierten con el único propósito de mostrar su luz y contagiar a su paso la sonrisa sanadora que calma los corazones perdidos. De abrir las manos que antaño empuñaron armas para acoger, abrazar y recibir a las demás y recordarles que la divinidad vive en nuestra humanidad. Os amo, vivas y felices. Atrás quede el sacrificio, la pena y el olvido de nosotras mismas. Somos la magia, el poder y la vida. Ocupemos nuestro lugar. Este es un ejemplo de cómo ciertas religiones fueron arrasando las tradiciones paganas, prohibiendo y persiguiendo a sus seguidoras y practicantes. Escuchando a Morgana, me he conectado con todas las demás, ya que ciertos personajes surgen de la necesidad de expresarse de todo un grupo. Morgana fue la explosión de la represión que les sobrevino a las mujeres y a ciertos hombres que encontraban su equilibrio en las prácticas de la antigua tradición. Con la llegada de la religión de los romanos dirigidos por los césares, se convirtió a las sabias sacerdotisas paganas en temibles brujas a las que durante siglos se cazó y mató como si de bestias o demonios se tratase. La libertad y la independencia clamaban por no perder su voz y su derecho a existir. De ahí surgía tanto poder, de todo lo silenciado al femenino,
Todo lo que se acallaba entre los muros del convento de Glastonbury alimentaba las brumas que nutrían Avalon. Incluso Igraine, su propia madre, se dejó arrastrar por la culpa y el arrepentimiento de los curas y escogió su camino de castigo y sufrimiento como redención a lo que le hicieron creer que habían sido sus pecados. Rezaba por su hija, a pesar de creerla pecadora y hechicera, cuando ella también había seguido aquella tradición desde su más tierna infancia. Incoherencias de madres a las que les pesaba el título. Mujeres que parían siendo adolescentes, ¿cómo iban a saber ser madres? Nos hicieron creer que las lágrimas que derraman las mujeres no dejan ninguna señal en el mundo. También se invalidó el llanto, llegando al punto de incluso prohibírselo a los hombres y ridiculizarlo tanto en unos como en otras. ¿Qué tendrían las lágrimas de poderoso para hacer eso? Quizás sea que tienen la capacidad de limpiarnos y ayudarnos a sanar nuestras emociones y heridas internas. Por eso era necesario invisibilizar todo lo que nos llevara a encontrar nuestro poder de sanación y así nuestra independencia del sistema, de su control. No olvidamos que en algunas zonas del mundo todavía se condena y se asesina a mujeres con acusaciones de brujería por miedo a la sabiduría ancestral femenina, porque la tierra es madre y el patriarcado no podía erigirse sin anular el poder del femenino. Primero nos dividieron, rompiendo los lazos que nos unían y enfrentándonos a unas contra las otras como medida de supervivencia. Quebraron la hermandad, a sabiendas que nuestra unión era la red de seguridad, lo que nos hacía fuertes al sostenernos unas a otras. De nosotras depende ahora seguir compitiendo, restaurar los vínculos o crear nuevos caminos más fuertes y conscientes que nos unifiquen y nos permitan encender ese farolillo que prende en nuestros corazones. ¿Y tú? ¿Conoces la historia de alguna otra heroína cuya versión de los hechos todavía sea desconocida? Dejad vuestras propuestas en nuestro perfil de Instagram, La Voz de Ellas_podcast, y nos pondremos a trabajar en ello para darles también espacio a su voz. Tanto Morgana como yo os damos las gracias por habernos escuchado hoy. ¡Hasta pronto!